Ya vimos cómo las llamadas medicinas patentadas eran vendidas a la gente con la promesa de curar cualquier tipo de enfermedad. Lo que la gente no sabía era que estas medicinas realmente no curaban nada, sino que hacían sentir mejor a la gente mediante drogas como la heroína o morfina, lo cual fue creando adicción a estas supuestas medicinas en ciertas personas sin siquiera saberlo. Esto terminó causando la primera regulación a las empresas que vendían drogas en Estados Unidos, principalmente a mano de los progresistas, quienes estaban en contra de las grandes compañías que se lucraban con prácticas antiéticas, y a manos de los conservadores, quienes tenían un prejuicio en contra de los adictos pobres. Esta regulación, que se dio en 1906 y que no era prohibicionista en lo absoluto, simplemente buscaba que las empresas de esas medicinas colocaran en sus etiquetas qué contenían sus productos. No muy sorprendentemente, esta simple medida causó una baja en el consumo de drogas en Estados Unidos, hoy en día ilícitas, quienes la consumían sin saberlo en sus supuestas medicinas. Pero en el caso de la cocaína, los movimientos progresistas y conservadores cuentan solo la mitad de la historia, pues en el caso de la droga andina, su regulación está estrechamente relacionada con otro factor. Así que miremos lo que sucedía entre 1890 y 1914 para entender cómo se fue originando la prohibición de la cocaína en este país. Empecemos por explicar para qué se usaba la cocaína a finales de los 1800 en Estados Unidos. La cocaína era usada sobre todo para tratar las alergias al polen, la sinusitis o como tónico para aumentar la energía y la lucidez. Incluso llegó a ser usada para tratar las adicciones a la morfina y el alcohol. También era muy usado por dentistas para anestesiar las encías o cirujanos en ciertos tipos de operaciones como anestesia local. La cocaína, sin embargo, no genera ningún tipo de adicción física o dependencia física, aunque sí puede llegar a ser muy adictiva. La cocaína es además un estimulante y no un narcótico como los opiáceos. Es decir, la cocaína posee características muy diferentes a las otras drogas. Entonces, ¿por qué se puso la cocaína en el mismo grupo con la heroína y morfina? Recordemos cómo el racismo contra los chinos al interior de los Estados Unidos había jugado un papel importantísimo en las prohibiciones locales contra el opio. Recordemos que los blancos estadounidenses veían al opio como un medio de los chinos para quitarles a sus mujeres, pues en ocasiones se veían a mujeres blancas viviendo en unión libre con hombres orientales. Para la sociedad conservadora blanca estadounidense, esto era algo escandaloso, que solo podría ser explicado a través de una droga con la cual los malvados orientales lograban vencer la voluntad de la mujer blanca, es decir, el opio. Pues resulta que algo parecido empezó a suceder con la cocaína en el sur del país con la comunidad afroamericana. Resulta que todo empezó con las primeras prohibiciones locales y estatales del alcohol a finales de los 1800, las cuales tomaron bastante fuerza en los estados sureños, donde el racismo contra los afroamericanos era bien fuerte. Estas prohibiciones no eran la prohibición total de los 20, pero igual restringía bastante el consumo de alcohol dentro de estas zonas. Los más perjudicados con estas leyes eran las personas pobres, porque eran quienes ya no alcanzaban a conseguir el ahora costoso alcohol dentro de las regiones prohibicionistas. No es un secreto que los sectores pobres del sur de Estados Unidos están compuestos sobre todo por afroamericanos, por lo cual algunas personas de color decidieron recurrir a otro tipo de droga, a falta del tradicional alcohol. La droga a la cual empezaron a recurrir ciertas personas pobres fue a la cocaína, porque en este tiempo la cocaína se podría comprar por correo, o era incluso ofrecida por vendedores puerta a puerta. Es decir, era muy fácil y barato conseguir cocaína en este tiempo. En otras palabras, la cocaína empezó a ser usada como sustituto del alcohol en los sectores pobres de los estados prohibicionistas. Así que ante el nuevo supuesto boom del consumo de cocaína en estas comunidades, y dada la segregación que sufrían los afroamericanos en los estados sureños,
la cocaína empezó a generar pánico en las personas más racistas del país. La creencia popular racista era que el consumo de cocaína por las negritudes les hacía pensar que eran iguales a los blancos. Es decir, que los negros y los blancos tenían los mismos derechos, lo cual ocasionaba rebeldía en los afroamericanos, y que pensaran que podían conquistar mujeres blancas. Esto supuestamente conllevaba a una descomposición del orden social. Es decir, para los conservadores blancos, esto era como ver el mundo de cabezas. Creencias más exageradas decían que los negros bajo los efectos de la cocaína se volvían violadores de mujeres blancas, que les daba mejor puntería para matar policías y que además los ayudaba a ser resistente a las balas. Estas creencias eran muy popularizadas por los policías, que en aquel tiempo eran en su gran mayoría personas blancas. De hecho, se dice que la policía en el sur del país cambió sus armas de calibre 32 a calibre 38, porque el calibre 32 no era suficiente para matar a los afroamericanos bajo los efectos de la cocaína. Un ejemplo del alcance de las fantasías racistas de la época. En pocas palabras, el racismo contra los afroamericanos estaba en un punto muy alto a finales del siglo XIX y principios del XX, lo cual jugó un rol decisivo en la aparición de leyes regulatorias alrededor de la cocaína a principios del siglo XX en muchos estados. Así que se creía que la droga andina era la droga de los afroamericanos del sur para principios de los 1900. Sin embargo, muchos datos corroboran que la realidad era algo diferente. A pesar de que entre algunas comunidades los afroamericanos sí tenían una clara preferencia por la cocaína sobre los opiáceos, y que los blancos tenían preferencia por los opiáceos sobre la cocaína, la realidad es que los negros presentaban un porcentaje de su población mucho menor de adicción a las drogas comparado con los blancos. Según explicaban muchos, esto se debía al simple hecho de que la mayoría de los afroamericanos simplemente no tenían dinero para comprar drogas. El fanatismo con el cual se creía en la amenaza que representaba el llamado negro cocainómano queda muy claro en los argumentos y las leyes elaboradas en aquel entonces, cuando se empezaba a gestar la restricción de las drogas a nivel federal. Por ejemplo, cuando Hamilton Wright le dijo al Congreso estadounidense en 1910 que a pesar de que muchos conocían de la nocividad de la cocaína, muchos ciudadanos desconocían sus efectos sobre la comunidad negra. No se sabe realmente por qué Wright creía que la fantasía del llamado negro cocainómano no era conocida por el público en general, ya que ciertamente era algo publicitado en esta época. El llamado negro cocainómano y los movimientos progresistas, de los cuales hablamos en el video anterior, fueron los que llevaron a Coca-Cola a eliminar la cocaína de su receta. Las hojas de coca, sin embargo, siguieron siendo parte de la bebida, solo que estas empezaron a ser descocainizadas a partir de 1903. La cocaína extraída posteriormente empezó a ser vendida a empresas farmacéuticas estadounidenses para su distribución. Increíblemente, esta práctica se sigue dando hasta el día de hoy. Así que volviendo con la iniciativa de regular las drogas, y específicamente la cocaína en los Estados Unidos, a principios de los 1900, la droga andina entró a ser parte, junto con los opiáceos como la morfina y la heroína, a ser el blanco de los conservadores y los progresistas más prohibicionistas del país. Sin embargo, la realidad es que estos sectores prohibicionistas representaban solo una minoría en Estados Unidos, ya que la Ley de Pureza de Alimentos y Drogas de 1906 había logrado algo muy importante a los ojos de la mayoría de las personas. Es decir, para la mayoría de la gente, el hecho de saber qué drogas estaban presentes en sus medicinas era suficiente, y ya era decisión de cada quien si consumía o no dichas drogas. Recordemos que esta ley de 1906 era más una regulación a las empresas que vendían drogas, mas no regulaba a las drogas como tal. Por otro lado, como mencionamos anteriormente, en esta época la mayoría de leyes se creaban a nivel estatal, y no todos tenían leyes que controlaran a la droga andina específicamente.
Estas leyes además no eran prohibicionistas como las de hoy en día, sino que eran más bien leyes regulatorias. Pero entonces la pregunta es, si no fueron los prohibicionistas en Estados Unidos, ¿cómo se llegó entonces a la posterior prohibición de la cocaína? Pues resulta que para que la primera regulación de las drogas tomara forma en Estados Unidos, tuvo que llegar un claro interés desde el gobierno federal en Washington, D.C. Y lo único suficientemente fuerte para motivar dicha legislación fue nada más ni nada menos que dinero. Pero no cualquier peso, estamos hablando de muchísimo dinero. La verdadera razón detrás de la regulación de las drogas en Estados Unidos en la década de los 1910 era que esta era la única esperanza que las élites estadounidenses tenían para conservar su comercio con el mercado considerado como el premio gordo de la época, es decir, con China. Así es, la realidad detrás del inicio de la prohibición en Estados Unidos y a escala mundial es que no es más que una jugada geopolítica con intereses económicos por parte de las élites estadounidenses para fortalecer su participación en el mercado chino. Pero si quieres ver cómo se dio todo esto, no te pierdas el siguiente video.